para que les compartas. ¿Lo tienes de pronto ahí a la mano? ¿Quieres que te lo pase? El link para la asistencia y el de la evaluación del evento. Si me ayudas, profe, te agradecería y ya tranquilo, pues, tus cosas que ya yo continúo sin Listo. problema. Entonces dame un segundo, aquí ya te lo voy a poner. Miro aquí rápidamente. Apego. Se los voy a poner directamente en el chat en que estamos aquí en este evento. Gracias, profe, sí, está bien. Yo les voy recordando. Exacto. Para los que entren que de pronto no lo vean, ya tienes opción de tomarlo, copiarlo y pegarlo. Listo. Y me falta uno. Dame solo un segundo. Listo, ahí ya, entonces, ya les puse entonces los dos. El primero es el Listo. formulario de asistencia y el segundo es de la evaluación de satisfacción. Las dejo entonces, los dejo a todas y todos. Muchas Ujú. gracias por haber asistido. Profe Nidia, muchas gracias por todo tu apoyo también. Mil bendiciones para todos y todos. Un abrazo desde la distancia. Hasta pronto. Gracias, profe. Bueno, chicos, buenas noches. Chicos y chicas, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Como saben, nosotros dentro de la red del curso vamos intercambiando o ajustándonos a unas agendas y en este caso me corresponde a mí hacer la réplica del CIPAS de alta complejidad que ya había impartido el profesor Juan Carlos. Haciendo las mismas aclaraciones un poco que hacía el profe Juan Carlos. Bueno, primero, este es un CIPAS que corresponde, y por eso fueron invitados ustedes, a la zona Bogotá, centro Bogotá. Entonces, es probable que entre ustedes, si hay alguna duda, este CIPAS, porque cada zona tiene, digamos, una programación específica. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es si ustedes me están escuchando bien, chicos. ¿Me escuchan Sí, bien? señora, perfecto, te Muchas estamos gracias. escuchando. Muchas gracias por eso. Entonces, la idea pues es que seguramente no a todos les llega esta invitación y la idea también es que es probable que dentro de su programación y dentro de lo que ustedes tienen que llenar como tal en el campus, pues quizá no encuentren específicamente el CIPAS. Así que los invitamos también, aunque ya hayan de pronto hecho o realizado su participación o vayan a hacer su participación, por favor, llenar los formularios que nos regaló el profesor Juan Carlos para que pues de allí los docentes se les envía, los docentes que tengan ustedes, recordemos también que ustedes tienen diferentes docentes. Es probable que acá hayan estudiantes míos, del profe Juan Carlos o de otros profes, ¿no? Entonces, de esa manera también invitarlos a que llenen el formulario de asistencia y la evaluación de satisfacción. Eh, Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Algunos temas básicos que, digamos, ponemos en orden y ponemos como regla, y es que yo no estoy muy de acuerdo en que las reuniones sean demasiado largas porque ustedes pierden concentración para no hacer esto demasiado extenso, vamos a hacerlo de una hora larguita, así como fue el del profesor Juan Carlos. Entonces, les agradezco por favor mantener los micrófonos apagados, tengamos mucho cuidado con esto. Ya voy a ver si yo puedo de todas maneras restringir esta función, pero yo creo que todos somos grandes, entonces vamos a tratar es de mantener micrófonos cerrados y ya finalizando nuestra reunión, que va a ser, como les digo, en una hora, hora y cuarto,
pues ustedes pueden exponer sus dudas. Sin embargo, chicos, es de aclarar que tanto la webconferencia como el CIPAS general ya abordaron de manera muy explícita todo lo que era la plantilla, ¿sí? Todo lo que son los conceptos. Acá vamos a darle un repaso y hacerlo un poquito, unos ejemplos más cortos, pero tal como lo mencionaba el profesor Juan Carlos en su CIPAS de alta complejidad para la zona Bogotá Centro. Este realmente no es el objetivo de este CIPAS. El objetivo de este CIPAS es recordarles de manera muy ejecutiva y rápida qué es lo que ustedes deben hacer con, digamos, la temática que vamos a tocar en el CIPAS. Vamos a tratar de, vengan a ver si puedo silenciar su micrófono. Le pido entonces, a todos, por favor, que me colaboren con el tema de los micrófonos para así poder avanzar de manera rápida. De todas maneras, y por si acaso, yo les aconsejo que, por favor, tomen algún pantallazo si ustedes requieren, digamos, alguna evidencia para su docente, el que ustedes tienen en su asignado en el campus virtual. Listo, chicos. Entonces, como le decía el profesor Juan Carlos, bienvenidos y me voy a disponer a compartir pantalla para que, como digamos, lo he dicho, el CIPAS sea de provecho y no nos demoremos demasiado en él. Estoy compartiendo pantalla, chicos. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, señora. Señora. Muchas gracias. Les agradezco mucho esa participación. Entonces, permítanme un segundito también para que no se me cuelgue el equipo. Me voy por acá. Cerrar mi cámara porque usualmente se me cuelga un poquito y entonces vamos a hacerlo de esta manera. Un momentico que ya se empezó a... Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es Nidia Consuelo Hernández y yo estoy a cargo de algunos grupos de nuestro módulo de matemática financiera. Esta fase o esta entrega que tenemos en este momento tiene que ver específicamente ya con la evaluación del proyecto, ¿sí? Uno diría, bueno, digamos, ¿cómo nos acercamos o cómo sabemos o cómo decimos esto es un proyecto o qué es un proyecto, ¿cierto? Y básicamente un proyecto de inversión, podríamos decir que es un plan que tiene una asignación específica de un monto de capital, es decir, como cuando nosotros vamos a hacer el proyecto que nosotros queramos, que tengamos en mente y sabemos que para desarrollar ese proyecto vamos a necesitar asignar un monto de capital y se le proporcionan unos insumos de varios tipos, ¿sí? ¿Qué puede ser o cuáles pueden ser esos insumos o por qué más bien vamos a desarrollar y cuál es el origen del proyecto de inversiones? Entonces, recordemos que un proyecto de inversión puede venir de la necesidad de satisfacer algo, ¿sí? Vamos a satisfacer una necesidad. Vamos a aprovechar también, puede ser para aprovechar la oportunidad de un negocio, ¿sí? Por ejemplo, también si estamos en una organización que lleva ya tiempo y que de repente va en un ciclo diferente de vida de la organización y de productos, porque acordémonos que las organizaciones pueden tener varios productos, ¿cierto, chicos? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hace más o menos unos 3 años, Ramo, que es una compañía nuestra acá en Colombia, le hizo un cambio a los empaques, no tanto a los colores, pero sí a los empaques y a las letras de algunos productos. De algunos, no de todos, de la mayoría. Después siguió haciendo cambios. Yo no sé, de pronto ustedes, yo tengo hijos y entonces, claro que me fijo en estas situaciones. De pronto ustedes no, todavía siguen comiendo chocorramo porque ese es como la insignia, pues, nuestra. Y si ven, sigue teniendo el empaque anaranjado, naranja,
pero cambiaron eso. Entonces, cuando el producto llega a un momento, a un ciclo de vida donde es necesario, porque ya lleva demasiado tiempo con esto y porque además hubo un cambio de gustos y preferencias de consumidores, ¿sí? Que se acerca mucho a la tarea que ustedes tienen que desarrollar en términos de gimnasios. Entonces, cuando hay esos cambios de gustos y preferencias de consumidores, también es necesario hacer un proyecto de inversión que implica, tal como les estaba diciendo, puede ser un cambio de marca, una modernización del empaque, inclusive en tamaños. No sé si se dieron cuenta que ahora hay miti-miti y todo eso, y esto se debe también a que las personas y las preferencias, inclusive ya los papás se ocupan más de no enviar todo un chocorramo a las 11, prefieren enviar la mitad o uno pequeñito, ¿sí? Por, digamos, toda nuestra tendencia, lo que está pasando, que vuelvo y digo, tiene también que ver mucho con esta tarea que ustedes tienen en términos de entender cuáles han sido inicialmente, y esto es la primera tarea que ustedes tienen en su plantilla, y es entender el crecimiento, las variaciones de los ingresos, de los costos y de los gastos de un determinado gimnasio, de una cadena de gimnasios, y seguramente ustedes han escuchado en todos los CIPAS que han tenido, en la web conference, en el CIPAS como tal general del módulo, que ustedes pueden llegar a esas cifras desde diferentes fuentes y pueden tomar, por ejemplo, Bodytech o pueden tomar algún otro gimnasio que, pues, ustedes se dan cuenta que son cadenas de gimnasios grandes, ¿no? Entonces, no son pequeñitos, sino grandes. Y de esa manera pueden encontrar más fácil la información. Entonces, miren que todo esto lleva a decidir un proyecto de inversión, inclusive innovación tecnológica, chicos, y esto pasa mucho hoy día. O sea, una empresa requiere estar renovando su tecnología, invirtiendo, por ejemplo, en datos, que eso es algo, pues, que está muy, eh, yo diría que es muy vigente en este momento, porque ya hoy día los datos son los que están moviendo todo. Entonces, esas inversiones, pues claro que nos tienen que llevar a entender que la evaluación de proyectos lo que me proporciona es la seguridad de si el proyecto es rentable o no, o por lo menos me da un acercamiento, ¿no? Porque también, digamos que hemos visto también en los IPAs y también en la web conference que quizá a veces tampoco podemos como sesgarnos a un solo indicador. Es preferible tenerlos todos y mirarlos en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer o para qué nos va a servir este CIPAS, que es de alta complejidad y que es la réplica ya de un CIPAS realizado? Y es primero entender la importancia de evaluar los proyectos de inversión, que es un poco eso que estamos hablando. em, y que tiene que ver con incluso, chicos, la evaluación de estudios de mercado, ¿sí? Previo a ello. Todos sabemos que cuando nosotros vamos a empezar un proyecto, entonces habría que evaluar el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y obviamente el estudio financiero. Por ejemplo, ¿cuál es el monto y tipo de inversión requerida para el proyecto? ¿Cierto? Necesitamos saber cuál sería el monto. Podemos también decir si un proyecto tiene unas necesidades básicas en activos fijos, en activos diferidos o en capital de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta importancia del manejo de la evaluación o entender el por qué nosotros evaluamos un proyecto de inversión, pues tiene que ver con eso, con esa necesidad de entender y de saber si el proyecto es viable o no, pero desde dónde, desde entender también unas cuentas previas. Desde entender si esa inversión la tengo que hacer, por ejemplo, en activos fijos. Y de acuerdo, si es en activos fijos, pues entender que hay una depreciación de por medio y que eso también viene acá en el logro 2 de este CIPAS, que es manejar las cuentas claves de un flujo de caja libre. Y ya vamos a ver por qué la depreciación sale a relucir ahí, y es porque un flujo de caja libre no es un estado, no corresponde, digamos, a ese estado de resultados o ese estado o ese estado también de algunos otros de patrimonio, por ejemplo, sino que hace parte de una serie de componentes que me llevan a manejar un flujo de caja libre, que es lo que realmente está generando el proyecto. Y también a calcular y analizar algunos o los indicadores de evaluación financiera,
que son los que también ya hemos visto, que son el BAN, la TIR, que son los principales y algunos que, digamos, son adicionales o que nos sirven también dentro de la toma de decisiones. Habiendo dicho esto, chicos, tenemos entonces estas cuentas claves. Estas cuentas claves son importantes en términos de entender de dónde es que viene las cifras y también algo súper importante, chicos, y es el sector sobre el cual nosotros estamos trabajando. De pronto acá no es tan específico, chicos, pero yo diría que es bien importante que nosotros entendamos también el comportamiento del sector. Para ello, ustedes pueden recurrir también a análisis sectorial. ¿Por qué razón, chicos? Porque es que uno podría recurrir a algún balance, por ejemplo, o algún estado de resultados o algún estado de pérdidas y ganancias que nos indique cómo ha sido el comportamiento, digamos, de Bodytech. Pero miren que a veces también nos da muchas luces, como nosotros acá estamos proyectando, miren lo que les están pidiendo, una proyección de indicadores financieros, uno también se mueve mucho por el sector, chicos. Entonces, ¿qué son los ingresos? Y es que miren de dónde vienen los ingresos. Y los ingresos vienen del costo por el precio, básicamente. Y refleja todo el dinero que ingresa, digamos, de la operación o por la operación. Los ingresos son cantidades de dinero que recibe una empresa por una venta, ¿sí? En este caso de servicios. ¿Servicios de qué? Pues de gimnasios. Y se puede considerar como las entradas de dinero que recibe la compañía, pues debido a sus actividades comerciales, ¿no? O con esto, porque esto es muy, muy importante y es que debe provenir precisamente de su razón, de su core de negocio. No pueden ser ingresos por otra cosa, ¿verdad? Porque para eso se crean las empresas. Y entonces, cuando se recibe dinero por la venta que se hace, pues esto hace parte de un ingreso. Sin embargo, miren que hay, por ejemplo, algo que nosotros conocemos como ingreso bruto. ¿M? Y que son todos esos ingresos que recibe la organización o la persona antes de cualquier tipo de deducción. Por ejemplo, deducciones como impuestos, costos, gastos, ahí no se tienen en cuenta. Cuando nosotros hablamos de ingreso bruto, entonces ahí no tenemos en cuenta esas deducciones. Y en el caso de la empresa, el ingreso bruto es el total de ventas de bienes y servicios que la empresa realiza, pero no descontamos ningún costo asociado, ¿cierto? Esos serían los ingresos brutos. Por ejemplo, en el caso de una persona, cuando nosotros ganamos un salario, ¿sí? Entonces, el ingreso bruto es si yo digo, no, mi contrato está por 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, ese es mi ingreso bruto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que también hay un concepto que es el ingreso neto. Y el ingreso neto es eh, aquel ingreso que queda después de restar costos, gastos, impuestos del ingreso bruto y representa una cantidad real que la empresa o la persona puede tomar, ¿sí? O utilizar para sus diferentes necesidades, ¿cierto? Entonces, en el caso de una empresa, entonces el ingreso neto es el resultado de restarle a los ingresos brutos, pues todos los costos de producción, los gastos operativos, los impuestos y otros gastos financieros. Miren que se parece mucho a decir como utilidad neta, ¿cierto? Eso es lo que le quedó realmente a la organización, ¿sí? Y igual, cuando hablamos de una persona, de ustedes, de yo, digamos, o yo me imagino que algunos de ustedes son emprendedores y ojalá así sea, pero digamos, si nosotros recibimos un salario, el salario que nosotros tenemos, que habíamos hablado de 3 millones de pesos, y después se le descuentan los impuestos y todo lo que tiene que ver con seguridad social y todo eso, pues seguramente nos descuentan 500 pesos y esto, entonces de verdad nos queda como ingreso neto los 2.500, ¿cierto? Los tres millones, perdón, menos los 500.000 serían 2.500.000. Entonces, en definitiva, el ingreso bruto es el total de los ingresos sin deducciones y el ingreso neto es lo que queda después de restar costos, gastos e impuestos, ¿sí? Entonces, son dos términos muy importantes en finanzas y se refieren a diferentes medios de medir los ingresos de una organización. ¿M? Em, Así de esta manera, entonces, también tenemos unos costos de venta.
¿Qué son los costos de venta? Miren que acá también tenemos esta fórmula donde sabemos que el costo de venta, pues también tiene que ver con el costo de venta por el precio de venta, inclusive llegar al punto de decir costo de venta unitario por precio de venta unitario, ¿cierto? Y de esta manera entender que es todo el dinero utilizado para la compra, ¿sí? De lo que se vende. ¿Sí? Ya sea un servicio o ya sea un producto o un activo como el que estábamos viendo allí en la pantalla. Entonces, los costos se refieren al valor de recursos que la empresa debe invertir para producir bienes o servicios. Y los costos están directamente relacionados con la producción o adquisición de lo que la empresa vende, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a vender, el costo puede incluir materiales, mano de obra, maquinaria, entre otros. Entonces, por ejemplo, el costo de los ingredientes para hacer, qué sé yo, una hamburguesa. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí la carne, cierto? El pan, el tomate, la lechuga, ¿sí? E inclusive, chicos, ¿cuánto me cuesta aquello que es difícil de costear, como son las salsas? Que es difícil sacar el costo unitario de esto y entonces ahí podríamos ya adentrarnos, si nos adentráramos más, diríamos, no, ese es el costo indirecto, por ejemplo, ¿sí? Que son costos directos y costos indirectos, pero a nivel general es lo que me cuesta producir o llegar a vender un servicio, porque también aplica para los servicios. Y hay varios ejemplos. Materia prima, por ejemplo, que son los materiales utilizados para producir el producto, para fabricar el producto. Ejemplo, ¿qué les digo yo? El acero para fabricar automóviles o la harina con la cual hacemos el pan. También hay mano de obra directa, sí que son los salarios de aquel personal que están directamente relacionados o involucrados con la producción. Entonces, si estamos hablando de hamburguesas, pues ahí sería quién? El cocinero, ¿cierto? Que hace directamente la hamburguesa. ¿Mm? Y ahí vienen, pues, también unos costos de fabricación directos, como el combustible, por ejemplo, utilizado para máquinas de fábrica. Mientras que los indirectos son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o servicio, pero más que todo son difíciles de asignar, ¿sí? Porque no están directamente relacionados con la producción. Y allí, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un restaurante que vende hamburguesas, quizá el mensajero resulta ser un costo indirecto, ¿cierto? Que es el que reparte las hamburguesas, pero que no está directamente relacionado con el producto. Entonces, de esta manera, entendemos qué significa el costo de venta también. Y por último, también muy importante, entender qué son los gastos operativos. Y miren que los gastos tienen que ver con esas salidas de dinero que nosotros debemos realizar para comprar algunas cosas, ¿sí? Algunos insumos, pero que no están directamente relacionados, aunque si no existieran no podríamos hacer el producto. Entonces, por ejemplo, los gastos que son de salarios de personal administrativo, los servicios públicos como la electricidad, el agua, ¿cierto? La publicidad. Entonces, son necesarios, si bien para el funcionamiento de la empresa o del negocio, pero no están ligados directamente a la fabricación de los productos que se venden, ¿sí? Entonces, en resumen, los ingresos es lo que entra a la empresa por ventas o servicios, ¿sí? Los costos es lo que se gasta directamente en la producción o en la adquisición de esos bienes o servicios. Y los gastos son gastos, entre comillas, operativos generales para mantener el negocio funcionando, ¿sí? Y de esa manera, entonces, miren, chicos, que a ustedes lo que les están pidiendo en sí, paremos un poquito acá, es eh, cómo están los gimnasios actualmente. Entonces, acá hay un interrogante importante y apenas terminemos de hablar de ello, entonces vamos un poquito al Teams a ver si alguien tiene alguna pregunta, pero es bien interesante que en la proyección de estos indicadores y de lo que tiene que ver con la proyección del tema de gimnasios, pues entendamos qué ha pasado. Y miren que cuando yo escuchaba a nuestros compañeros, a los docentes que nos han venido dando, digamos, esta información, creo que todos, digamos que tenemos basados en datos, pues la misma opinión y la misma información. Y es que, por ejemplo, SmartFit, que es otro gimnasio bien importante,
y que es una cadena brasileña, a propósito, es líder en el país. En este momento es líder en el país. eh, y está, creo, si no estoy mal, más o menos en 40 ciudades, tiene más de, creo que se aproxima a las 200 sedes, eh, y ha venido reportando crecimiento. En promedio, ¿cuánto vienen reportando crecimiento los gimnasios? Y ojo con esto, chicos, porque esa investigación la deben hacer ustedes, pero pues yo voy a disparar datos que se acercan a la realidad, pero está en responsabilidad de ustedes también hacer esa investigación. En promedio, más o menos 37-38%. ¿A raíz de qué o qué ha pasado? ¿Cuál es este crecimiento importante? Y pues miren que eh, primero, venimos, como les decía, en un cambio de tendencias en términos saludables, y si ustedes se dan cuenta, esto es verídico, porque las personas, ¿sí? Las personas vienen incrementando no solamente el uso de gimnasios, sino de actividades físicas al aire libre. Esto es una realidad que se empieza a dar antes de la pandemia, pero que en pandemia es definitivo, porque en pandemia, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos de alguna manera salir de nuestras casas, las personas empiezan a salir al aire libre, digamos con tapabocas, a hacer ejercicio en sus casas y apenas termina la pandemia, ya las personas con esa necesidad de salir, ya necesitan hacer ejercicio o necesitamos hacer ejercicio. ¿Sí? Y en ese caso, entonces empezamos con esa tendencia, ¿sí? Creo que había leído que más o menos SmartFit reportó ingresos de 411.000 millones, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el crecimiento de 37.7 con relación al año anterior. Miren que esto es importante. Cuando uno va a mirar una cifra, uno tiene que mirar históricos también para entender qué ha pasado con la cifra. Entonces, claro, yo puedo poner en crecimiento de ingresos, por ejemplo, el 37, el 38% y entender ese análisis del crecimiento de los ingresos o por qué se dio, ¿cierto? Entonces, esto también, bueno, Bodytech, que es una cadena colombiana, es que como la principal competencia de SmartFit, pues también ha crecido más o menos el 35%, no tanto como SmartFit, pero digamos que uno podría llegar a decir que un 37% está como en el promedio. Eh, y miren que compiten también con low cost o con costo bajo. Empezaron a vender planes más económicos, ¿cierto? Empezaron a vender planes más económicos. Todo esto va atado, chicos, es decir, esto no es solamente de los gimnasios, porque yo no sé si ustedes, digamos, han visto, pero hoy día hay muchas plataformas también para hacer ejercicio y las personas a veces también se quedan en casa. Yo creo que el crecimiento está más dado es pues por los cambios que hemos tenido nosotros como consumidores en términos de salud. Eso es lo que yo creo. Es decir, hay una tendencia. Ahora bien, miren chicos que yo leí hace unos días que no recuerdo si es en Perú, también hay una tendencia a la obesidad. Entonces, como que hay una población específica, una población que sea probable que ahí decían que en Latinoamérica se están incrementando las personas con obesidad, pero eso no quiere decir que lo que tiene que ver con la salud y todo eso también se está incrementando, es decir, no es algo que sea excluyente, porque a veces uno diría, no, pero si yo leí en un reporte que, digamos, este tema también está siendo de preocupación por ministerios de salud y también por temas, claro, de integridad de la persona, no quiere decir esto que no estén creciendo los gimnasios. Asimismo, chicos, como crecen las ventas, pues claro que crecen los costos. Es algo, digamos que, ¿cómo se dice? Pues es lógico. O sea, no. Ahora, la venta tendría que crecer más al coste de venta, ¿cierto? Y a los gastos, porque si no, pues no se presentarían utilidades. Pero por lo menos, digamos, en estos espacios que tenemos, sí sabemos que en cuanto a tendencias, pues en todo caso la tendencia también del costo es a subir, aunque hay incrementos, y pues de la misma manera el gasto. Ahora,
La lógica, lo que presenta la lógica financiera es que el crecimiento en gastos no debería ser tanto, ¿cierto? Porque si no, si hay un crecimiento demasiado alto, pues a la final la utilidad no va a ser tan importante o ni siquiera va a alcanzar. De nada me sirve vender mucho si en todo caso no estoy recibiendo utilidad por ello. Luego hay que tener cuidado y la tendencia acá, ¿sí? O el análisis que ustedes deben hacer es ver pues que esto no crezca tanto, que esto sea consecuente, que este crecimiento en un costo de venta sea consecuente con el de los ingresos, sin querer decir que sea mayor o igual, no debería ser así, y el gasto de personal tampoco, porque si no, no habría una utilidad. Entonces, miren que ya les di las bases para que ustedes hagan este tipo de análisis que están acá, y acá, para que ustedes más o menos pongan las cifras, es lo que les estoy diciendo. Entonces, esas son las tendencias. Luego, digamos, aconsejo es que también busquen a nivel sectorial cómo se ha comportado el sector, ¿sí? Y claro, pueden tomar SmartFit, que sin duda es, digamos, el líder en el país, ¿m? Que no es nuestro, no es una cadena colombiana, porque la cadena colombiana que es Bodytech, pues digamos que está un poco por debajo, ¿cierto? Em, en ese sentido, las tendencias el del sector o el crecimiento del sector se ha visto impulsado, chicos, por una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar físico, ¿sí? También se ha visto la diversificación de la oferta con gimnasios que llaman, no sé si han escuchado, boutique o de bajo costo. Y la adopción de modelos híbridos. Y esto sí que es de importante, chicos. Acá está una palabra fundamental, modelos híbridos, modelos donde no solamente se incluye ir al gimnasio, sino que también hay plataformas que, digamos, respaldan todo esto y le dicen, usted también puede hacer un modelo virtual. Que esto es muy importante porque hay personas que prefieren por tiempos estar en la casa haciendo sus ejercicios que no salir. ¿Sí? Entonces, también como hay incremento a nivel físico allá en los gimnasios como tal, hay personas que se han acogido mucho a estos temas híbridos o inclusive virtuales donde lo que hacen es pagar la plataforma. ¿Sí? Y de esta manera utilizan la fuerza de su cuerpo sin tener máquinas o sin tener cosas muy pesadas a la mano, sino simplemente los instrumentos que tienen en casa, utilizan botellas de agua. Esto está déjenme decirles, hay un boom importante en esto y yo considero que sí ha cambiado en ese aspecto todo lo que tiene que ver con salud física, inclusive con alimentación, chicos. Esto también sería otro tipo de análisis, otro tipo de sector, pero realmente la alimentación también ha variado mucho y esto también incide en que las personas se quieran cuidar más, en que las personas quieran estar más saludables. ¿Listo, chicos? Entonces, eso por ese lado que es como lo primero que se les invita a hacer. Ya después ustedes tienen unas cifras, ¿cierto? Y esas cifras, digamos que vienen o están un poco influenciadas o tienen, digamos, datos que ustedes ya los tienen. Y básicamente acá lo que debemos entender es qué es el flujo de caja libre, ¿cierto? Miren que es bien importante entender que el flujo de caja libre es movimiento de dinero que entra y que sale de la empresa, básicamente. Chicos, entra y sale de la empresa. Es eso que entra y sale de la empresa durante un periodo específico. En este caso, ustedes tienen ahí algunos años proyectados y este flujo de caja mide la liquidez real, chicos. Acá es donde se mide la liquidez real de la empresa, es decir, pues cuánto efectivo está generando o consumiendo la organización. Entonces, hay varios tipos de flujo, ¿sí? De caja. Hay uno que se llama el flujo de caja operativo. Tranquilos que ustedes, digamos que ahí no lo están revisando, pero es importante que ustedes sepan porque el flujo de caja operativo es lo que genera las operaciones normales del negocio, ¿sí? Entonces, simplemente son las ventas menos los gastos operativos. Hay un flujo de inversión que tiene que ver como con esas inversiones que hacemos en activos fijos, por ejemplo, o en inversiones como tal, ¿sí? Y hay otro que también puede ser que se llama flujo de caja financiero y lo relacionan con préstamos, con pagos de deuda, con pagos de dividendos. Pero el flujo de caja libre, ¿sí? Miren que es bien interesante y bien importante, ya que aunque la organización puede que tenga ganancias contables, es decir, que allá se vea una utilidad neta y uno diga, ah, bueno, la organización sí tiene utilidad, pero resulta que no.
puede ser que aunque tenga ganancias contables, si la empresa no tiene un flujo de caja suficiente, puede enfrentar problemas de liquidez. Entonces, es ahí donde desde el flujo de caja es que se hacen las mediciones para evaluar los proyectos de inversión. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no vamos y tomamos directamente desde nuestra utilidad neta, así como quede, y de ahí hacemos cálculos, sino que debemos realmente saber cuáles son los ingresos y egresos de la organización. Y de ahí, pues, por ejemplo, poder medir el VAN o la TIR, ¿cierto? Em, ¿qué ejemplo podemos dar rápidamente? Miren, si una empresa, por ejemplo, recibe 50.000 en ventas, paga 30.000 en gastos operativos, entonces ahí su flujo de caja operativo, ¿cuál sería? Pues 20.000, así de sencillo. Y así con este flujo de caja. Miren que acá hay dos conceptos interesantes. Uno se llaman gastos de amortización, ¿sí? Y otros se llaman amortización. ¿Qué pasa con esto, chicos? Yo no sé si ustedes recuerdan que en la parte de arriba, allá donde nosotros tenemos, por ejemplo, el estado de pérdidas y ganancias, nosotros en un momento determinado vamos a, eh, digamos, a quitar estos valores. Y acá lo que tenemos que hacer, de todas maneras, o más bien los vamos a sumar, acá lo que tenemos que hacer es tenerlos en cuenta para devolverlos, porque esos no son reales salidas de efectivo, no son reales salidas de efectivo. Entonces, cuando ustedes hablan de EBITDA, cuando nosotros tenemos la utilidad neta y vamos a calcular el EBITDA, al EBITDA como que vuelve y se le suma la depreciación y vuelve y se le suma la amortización, porque recordemos que la depreciación no es una real salida de efectivo y las amortizaciones tampoco. Ahí estamos amortizando, ahí lo que estamos haciendo es un poco, a ver, una definición sencilla es como un ahorro para después reemplazar, por ejemplo, algún bien. Entonces, acá, pues nuevamente hacemos ese cálculo y también tenemos que mirar cuál ha sido la variación del activo fijo, ¿sí? De allí viene entonces el flujo de caja libre. Y ese flujo de caja libre, como decimos, es un flujo que además me permite realmente saber cuándo voy a enfrentar problemas de liquidez. ¿Sí? Y son los flujos de caja de acá la base para evaluar los proyectos de inversión. Entonces, eso a ustedes ya se los están dando, pero es importante entender esto. ¿Qué otra cosa es importante entender? Que no es un estado financiero, ¿sí? Que era un poco lo que habíamos dicho al principio, que inicia con la generación de fondos operativos, ¿sí? Con la cual se obtiene un EBITDA y a este EBITDA, pues también se le deben nuevamente sumar los gastos que no generan desembolsos de efectivo, ¿sí? Y nuevamente se le descuentan la inversión en activos y la variación de esa necesidad operativa del periodo. Entonces, esto es lo que se conoce como flujo de caja libre y es de ahí donde debemos partir para realizar nuestros cálculos. No podemos partir digamos, las utilidades netas sino que debemos partir es del flujo de caja libre. Entonces, ya habiendo entendido esto, chicos, porque es muy importante que lo entendamos y el por qué debemos gestionar ese flujo de caja, entonces miremos un poquito el flujo de caja que tenemos por acá. Me voy a permitir entonces cambiar de pantalla, ¿sí? Y vamos un poquito a lo que tenemos por acá. Ojo, chicos, que esto ustedes lo deben revisar muy bien ustedes. Entonces, miren que acá nosotros tenemos un evita, vamos nuevamente a hacer, digamos, el cálculo para que nos dé el beneficio antes de impuestos y el beneficio neto. Y cuando nosotros ya vamos a la estimación del flujo de caja libre, mírenlo acá nuevamente, pues también tenemos que interesarnos por la variación del activo fijo y por la variación de los activos que no son fijos, pero que sí tienen algún tipo de variación. ¿Listo? Esto nos da este flujo de caja libre, que es el que nosotros sabemos que ahora sí con ese flujo de caja libre vamos a empezar a calcular nuestros indicadores. ¿Listo, chicos? Entonces, vámonos nuevamente por acá y recordemos también algo bien interesante acá, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es que los flujos de caja libre se van a alimentar de proyecciones. ¿Pero proyecciones de qué? Pues proyecciones de ingresos, proyecciones de eso que nosotros conocemos como el estado de resultados, como balance general o
que por ende cualquier codificación de estas estimaciones, pues obviamente genera diferencias o genera cambios en el flujo de caja libre. Entonces, claro que es muy importante que todo esto esté atado, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar estos estados financieros, eh, pues aparte. Por eso se aconseja que esto todo esté atado en celdas atadas y que nosotros tengamos esa posibilidad de que si nosotros cambiamos algo, por ejemplo, cuando nosotros estamos acá en el Excel y decimos, no, es que sabes que el crecimiento no va a ser este, va a ser este. Entonces, seguramente eso se va a ver reflejado acá y por supuesto en el flujo de caja libre, porque todo va atado con todo. ¿Listo, chicos? Acá entonces, ahora sí, después de entender de dónde es que vienen las cifras y por qué es que yo tengo que hacer un análisis, digamos, desde el flujo de caja libre, entonces sabemos, ahora sí, chicos, que nosotros podemos aplicar unos indicadores que se llaman indicadores de evaluación de proyectos financieros. Entonces, eh, el BPN, digamos que nos permite de alguna manera conocer la suma de todos los flujos de eso que cuando se va a realizar un proyecto de inversión, pues es muy importante hacer esta evaluación de la inversión a fin de estar seguros que el dinero no va a estar mal invertido, porque imagínense uno poniendo, digamos, una cantidad de dinero allí en un proyecto y que después no vaya a generar algo, ¿cierto? Entonces, ese VPN es como entender primero cuánto es que vamos a invertir, porque con eso que vamos a invertir, pues nos van a generar unos flujos de efectivo y cuando vamos a hallar el BAN, pues lo que vamos a hacer es traer todos los ingresos y egresos futuros de un flujo de caja a valor presente neto. Uno diría, no, es que la inversión es la única negativa. Y miren que no, chicos, no necesariamente y menos en un proyecto de inversión que es nuevo. A veces los primeros flujos de caja nos dan negativos. Esto no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que es probable que al inicio de un proyecto, además de la inversión, pues hayan más gastos que ingresos. Entonces ustedes se pueden topar con proyectos de inversión de esta manera. Es decir, no necesariamente solo el momento cero, que es donde está la inversión, es el negativo, ¿sí? Sino que es probable que algunos periodos iniciales estén también negativos. Ahora, tampoco queremos decir con esto que todos vayan a ser negativos, porque si no, obviamente no nos va a dar el proyecto, ¿sí? Desde ahí ya podemos saber que el proyecto no es viable. Em, ¿Qué podemos observar en el PPN antes de decir qué significa? Estamos comparando el valor de los ingresos, es decir, de la inversión inicial, con los ingresos o ingresos futuros en una misma fecha. O con esto, los estamos comparando en una misma fecha. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que comparar el BPN en una misma fecha? Porque es en el momento cero cuando realmente podemos medir el proyecto en pesos del mismo día, chicos. Acuérdense que nosotros en finanzas tenemos esa observación siempre y es que el dinero que va perdiendo valor en el tiempo. Luego, cuando nosotros vamos a evaluar esto, pues entonces tenemos que medirlo en el mismo momento y el momento en el que evaluamos el valor presente neto es ahí, en el momento cero. ¿De acuerdo? Acá, si quieren, vamos un poquito más adelante eh, y ya nos devolvemos para hacer la dinámica y para terminar lo que es en sí el BPN. Sí, el BPN, miren que les decía yo un poco, inicia el proyecto, hay una inversión inicial, la inversión inicial siempre va dentro de los flujos de caja en el momento cero y es negativa. Y luego empieza el proyecto en marcha, ¿cierto? De allí, digamos que nosotros entendemos que pueden haber unos ingresos, con esos ingresos, seguramente para producir esos ingresos, nosotros vamos a invertir en diferentes proyectos. ¿En qué podemos invertir? En renovación de maquinaria, en ampliación de capacidad, ¿sí? Inclusive allí también, digamos que en propiedades, inclusive también se puede invertir. Entonces, también tenemos unos ingresos en esos flujos de caja que son gastos operativos y costos de capital. Miren que a veces nosotros ni siquiera entendemos qué es el capital de trabajo y yo siempre les digo que es tan sencillo como decir que tenemos una tienda y el dueño de la tienda cuando abre la tienda a las 6 de la mañana porque tiene que empezar a vender desde ese momento para que le genere su tienda, tiene que tener mínimo, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener
algo en caja, sí, algo en efectivo para devolver, para dar las vueltas, ¿cierto? Tiene que tener pues la mercancía, el inventario mínimo. No le van a encargar, o si le encargan, pues va a ser un encargo, muy pocas personas van a una tienda, ¿cierto?, a hacer encargos, algunas sí, pero yo voy es de pronto por la leche del diario, por el pan. Entonces, ¿qué tiene que tener? Pues un inventario mínimo. Ese efectivo que él devuelve, ese inventario que él tiene ahí, esa persona que está atendiendo, eso es el capital de trabajo, es decir, lo mínimo con lo que la persona tiene que empezar a trabajar. Luego el BPN, miren que lo que trae son todos esos ingresos y egresos a un momento cero, incluido o dejando la inversión inicial ahí. Por eso es que cuando nosotros la calculamos o hacemos este cálculo en Excel, pues usualmente utilizamos la fórmula del BAN y le restamos la inversión, ¿sí se acuerdan? Por eso, esa es la razón, porque ya estamos trayendo todo a un momento cero. Luego, si nosotros tenemos unos flujos de caja, miren que acá tenemos los flujos de caja y nosotros vemos que la inversión inicial, la inversión cero está acá. Y entonces empezamos con unos flujos de caja que en este caso las flechitas van hacia arriba. Este es como este diagrama que tenemos porque usualmente, pues acá estamos suponiendo que los flujos de caja son positivos, ¿cierto? No que son negativos. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros este flujo de caja que tenemos acá lo necesitamos llevar al momento cero acá y este 2 que está acá lo necesitamos llevar acá y luego este 3, este flujo de caja 3, pues también lo vamos a llevar acá y así sucesivamente. Luego, si ustedes se dan cuenta, miren que este era un ejemplo que se daba en la CIPAS general, en el CIPAS general, es si yo tengo un flujo de caja de esta manera, como lo vemos acá en nuestras gráficas, que son dos proyectos mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir mutuamente excluyentes? Que o acepto uno o acepto el otro, ¿cierto? Y lo voy a aceptar solamente con saber el BPN. Entonces, yo tengo que traer esos 10 millones acá y trayéndolo con la fórmula que tenemos acá, con la fórmula, si lo van a hacer, digamos, de manera manual, trayéndolo con la fórmula que tenemos acá, pues entonces lo que vamos a hacer es que nos dé, digamos, estos 8.968.000 y esto está elevado a la 1 con esta tasa. ¿Por qué a la 1? Porque está acá. De esta manera el flujo de caja 5, pues acá estará elevado a la 5, ¿cierto? Sí, a la 5. Entonces, este flujo de caja me da 3.480.385. Hago lo mismo con este y este me da 318. Luego que por BPN, yo diría, pues, ¿cuál es el proyecto por el cual yo me voy? Pues me voy por el proyecto Y. ¿Cierto? Porque trayendo los flujos de caja a valor presente neto en el momento cero, que es como los debo traer, pues me da más. Y se entiende entonces, ahora sí devolviéndonos un poquito, que el BPN o el BAN lo que me debe garantizar es que sea mayor, ¿cierto? Esto no es una utilidad, chicos. Esto es algo súper importante que quiero que tengan muy presente. Esto no es una utilidad, el VPN no es una utilidad. Lo que quiere decir acá es que si el VPN es igual a cero, el inversionista gana lo que tenía que ganar después de recuperar la inversión, ¿sí? Si el VPN, digamos que es mayor que cero, pues el inversionista está ganando más de lo que invirtió, ¿cierto? El inversionista tiene algo más que ganar. Y si el VPN es menor que uno, entonces indica que pues faltó dinero. Faltó dinero para que el inversionista ganara lo que debía ganar o tuviera esos flujos de caja que necesitaba, ¿cierto? Para cubrir esa inversión y para tener excedentes. Listo, chicos, entonces este es el BPN. Venimos con la TIR y la TIR lo que hace es mostrarnos, nos muestra una tasa de retorno que genera todo el proyecto. Como lo veíamos, digamos, en nuestro CIPAS general, la TIR, digamos, el cálculo de la TIR en términos manuales es un poco, ya ha quedado un poco en el pasado, por no decirlo de otra manera. Miren que el BPN acá, cuando nosotros acá ya estamos analizando cuándo lo aceptamos, que fue lo que acabamos de decir, cuándo lo rechazamos y cuándo nos es indiferente invertir en un proyecto que en otro. Entonces, miren que acá ya si nosotros actualizamos nuestra fórmula, aparece ese componente de la TIR. Entonces, ¿qué pasa con la TIR, chicos? La tasa interna de rendimiento, la tasa interna de retorno, es una tasa que básicamente
no depende de una tasa de descuento, es decir, no es como el BPN que va a depender de una tasa de descuento para su cálculo. Acá lo que necesitamos es los flujos de caja, ¿sí? Que van a ser descontados igual que la inversión, ¿cierto? La TIR es una tasa de interés que rinden los dineros que permanecen invertidos en el proyecto, ¿sí? Es lo que me rinden esos flujos de caja, ¿sí? Y cuando yo les hablo de esa forma manual de sacarlos, resulta que hablamos de interpolación lineal, de métodos de Newton, ¿sí? Donde ahí lo que hacíamos era algo que se llamaba interpolar o que lo que hacíamos era hacer como prueba y error. Entonces, como nosotros conocíamos una tasa, de todas maneras, antes previo, que era la tasa del costo de oportunidad, entonces nosotros lo que empezábamos era jugar con esa tasa. No es algo que sea difícil, chicos, quiero aclararlo. O sea, eso no es algo difícil, no, para nada. Esas interpolaciones y eso, lo que pasa es que lleva mucho tiempo. Luego, entonces, lo aconsejable, que es lo que ustedes encuentran ya en su plantilla, es que se haga mediante la función TIR. ¿De acuerdo? Y la TIR, digamos que también se podría describir como ese punto de equilibrio de la inversión, es decir, la TIR hace que la inversión no genere ni ganancia ni pérdida, es decir, sea cero. ¿Qué pasa entonces cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento? Porque ojo que aquí hay que tener como referencia la tasa de descuento. Pues ahí lo que pasa es que el proyecto es rentable y se espera obtener una tasa de retorno superior a la tasa de descuento. Sí, ahí debemos estar haciendo esa comparación. Si la TIR es menor que la tasa de descuento, el proyecto no es viable y se espera obtener una tasa de retorno inferior a la tasa de descuento. Y si la TIR es igual a la tasa de descuento, pues el proyecto se encuentra en un punto como de equilibrio, entonces no genera ni pérdidas ni utilidades. Entonces, miren que en resumen, la TIR es la comparación, o más bien la comparación entre la TIR y la tasa de descuento permite determinar si la inversión es viable y si genera una rentabilidad superior a la requerida. Listo, chicos. Ya vimos dos de los indicadores más importantes. En este momento me voy a ir para el Teams, ahora sí. Y les pregunto, chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta en este momento o podemos continuar sin problema? José Didier, claro, dale. Muy buenas noches, tutora y Muchas. compañeros y a todos. Profe, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, José Didier, sí. Primero Muy vamos bien. con José Didier y después vamos con Diana Marcela. Bueno, mi pregunta Profe, ¿me es muy escucha? sencilla. Sí, señor. Mi pregunta es muy sencilla y es el principio cuando sacas el valor del porcentaje de los ingresos para empezar a hacer, Ujú. eh, ¿sí? Entonces resulta que el problema que yo tengo es que he consultado en varias páginas, como he visto otros videos Sí, que dicen que la República, no sí. sé hasta qué punto ellos tomarán de referencia una cifra porcentual, como dijiste, porque tú habías dicho que un 37% en Ujú, esa, aproximadamente. sí, aproximadamente en esa época un 30%, Sí. pero fui a consultar hoy y no sé en dónde fue, creo que en el Banco de la República y me decía Sí. todavía que ese estaba ese porcentaje aún así, pero entonces es lo que yo voy a ese caso es que si todos se manejan, por decir algo que fuera ahorita actualmente un 37% todavía, Ujú, la República, el DANE y otras fuentes tienen ese valor absoluto de 37% o alguna página varía con respecto a la otra, que diga, yo no, yo tengo el 37% Banco de la República, el DANE tiene el otro 37% de, 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 ajá. de los ingresos, y por decir algo, otra página que diga, no, yo tengo el 23%, entonces no sé Ujú. cómo será Bueno, para sí, señor. escribirla ahí. Claro que sí, José Didier, y te agradezco mucho tu pregunta. Las fuentes de información, yo creería, puede haber variaciones, pero no deberían ser tan grandes. ¿Qué pasa? Sabemos que la Superintendencia de Sociedades, ¿quién reporta la información a la Superintendencia de Sociedades? Pues las mismas organizaciones y a veces por algunos motivos, digamos que no se reporta como
de manera, o faltan, por ejemplo, cálculos en gastos o así. Pero yo les puedo decir, por eso, que lo ideal es que, digamos, yo les estoy dando una base que es el 37% aproximadamente. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, La República, perfecto. Pueden consultar, bueno, no sé si ustedes tengan alguna base de datos en la universidad, que eso también es muy importante, consultar de pronto por sectores. Eso es bien interesante. Yo les pido, y ahí sí les digo que algo que complementaría esa información sería el sector. Si el sector me dice, hay informes sectoriales, esos informes sectoriales son dados por la SUPER, también la DIAN, el DANE, tiene esos informes sectoriales. Entonces traten de hacer esa comparación y ya que nosotros hemos visto, por ejemplo, miren que los gastos deberían estar alrededor, sí, digamos, con eh, alguna variación mínima, los gastos deberían estar alrededor, por ejemplo, casi que del 6% por mucho, los gastos de personal, en este caso, que es lo que les está pidiendo. Y el crecimiento del coste de ventas también debería estar alrededor y no sé, más o menos muy cerca, pero no tan cerca de ese crecimiento. Ahora, miren que en algunos casos también encontramos que puede ser del 45%. Entonces, yo lo que haría es que en ese análisis de crecimiento de ingresos, ustedes cuando estén haciendo el análisis hagan un promedio y digan qué fuentes utilizaron. Eso es válido también, chicos. Entonces, ustedes pueden perfectamente decir, la República me dice que el sector o que la empresa SmartFit creció el 37% y el DANE me está diciendo que el 40%. Y aparte, el sector me está diciendo que el 39%. Hago un promedio y eso respalda con fuentes que yo esté poniendo, entonces tal cifra. Ese es mi consejo, el consejo que yo les puedo dar, porque es probable, sí, que hayan algunas variaciones, es probable. Inclusive, chicos, nosotros a veces encontramos informes sectoriales donde a veces incluyen algunos, algunos datos diferentes de un ente, digamos, que está haciendo informes con respecto a otro. Entonces, en algunos casos a veces dicen, no se toma en cuenta, hay que leer la letra menuda, por ejemplo, no se toman en cuenta ingresos, qué sé yo, por algún ítem específico, ¿sí? Pero yo lo que les aconsejo, José Didier, porque sí puede pasar, es que tomen varias fuentes, que hagan un promedio y que ustedes desde que tengan la fuente, yo no le vería inconveniente a que eso en la descripción que ustedes están haciendo lo hagan. ¿Listo? Diana, Gracias, profe. Y con última mucho. preguntita. ¿Y el profesor Sí, sí sí, es sí. consecuente en ese aspecto? ¿O él es una camisa de fuerza ¿Cuál? tener esos Perdóname. datos? Que si los tutores sí saben eso por si a uno se les pasa o se les baja un poquito esas cifras para que ellos lo tengan Sí, en digamos cuenta. O, que lo importante, sí señor, lo importante tampoco es que lo que sí no va a pasar de pronto es que vaya a haber una cifra totalmente perdida, ¿sí? O sea, no es que están creciendo el 5%, por ejemplo, las ventas o cosas como esas, es obvio que no estamos, miren, desde que ustedes tengan las fuentes y desde que ustedes tengan una información verídica, yo no creo que eso vaya a, no va a haber ningún inconveniente. Para ello debe haber la investigación, ¿no? Ojo con esto, que es un poco con lo que empezamos nuestra conversación, porque de ahí es donde pues los datos son fiables. Acuérdese también que ustedes están trabajando en equipos y esto es muy importante porque esa labor que ustedes hacen inicialmente de investigación, cada uno se compara entre todos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. ¿Sí? Y ok, profe. seguramente, no es que a todos les vaya a tener que dar tanto por ciento, pero sí va a ser muy similar la cifra. Claro que tiene que ser similar. Hay varios, claro, hay varias fuentes. Todos lo hemos dicho, inclusive EMIS, que ojalá pudiéramos tener y que ya se está pidiendo a la universidad, ustedes tengan que es, mejor dicho, vital también para ustedes hacer esas investigaciones. Pero entonces, sí es importante que podamos adentrarnos un poquito a varias fuentes y hacer esos cálculos de manera juiciosa. Listo, ahora sí, Diana Marcela, para poder continuar. Buenas noches, profe, muchas gracias. ¿Cómo estás, Diana? Bien, gracias. Un poco confundida. Frente al BPN, en algún punto Sí.
el cálculo me puede dar negativo. Sí. Sería normal y por ende, pues obviamente todos los demás, ay, se me olvidó, ¿cómo se llaman? Indicadores Indicadores, me van a dar en sí. negativo, evidentemente, ¿verdad? Sí, digamos que en este caso yo diría que las cifras están dadas para que no te dé negativo, ¿no? Eso es algo importante que sí les quiero dar claridad. Sin embargo, chicos, sin embargo, claro que un VPN puede dar negativo. Claro que un VPN puede dar negativo, porque si no, pues no tendríamos precisamente esos indicadores de comparación. O sea, sí puede dar negativo. Es más, puede dar positivo o negativo o puede dar en cero, que fue lo que vimos. Es decir, en términos, ¿cómo se dice? De conceptos, el PPN puede dar negativo. Yo lo que te diría, Diana, y eso es algo que les aconsejo a todos, es que ustedes vayan haciendo su ejercicio de enviar sus avances a sus diferentes tutores y que les vayan realimentando, porque pueden haber errores numéricos, matemáticos, de pronto de aplicación de fórmula, que seguramente si lo hacemos de manera juiciosa y en el momento, nos pueden ayudar a resolver dudas, ¿cierto? Eso es lo más importante y no esperar hasta que de repente ya no tengamos, digamos, tiempo o posibilidad de que el tutor nos haga la debida realimentación. Sí, entonces, muy importante esto. Profe, y otra pregunta. Digamos Ujú, que nosotras, dentro de lo que hemos ido investigando, pues no hemos como todavía empalmado todos los conceptos que hemos encontrado, pero pues yo qué hice dentro de lo que yo investigué. A mí me salían dos de los más grandes gimnasios a nivel Colombia, con un ujú, crecimiento diferente, obviamente, entre los ingresos de cada uno. ujú. Entonces, hice Sí. pues, el porcentaje de las dos y lo dividí para sacar el promedio. ¿Eso estaría bien o ya tendría que Sí, sacar como sí. más? No, estaría bien, estaría bien, por favor, cuando estén haciendo la descripción, que eso se los da ahí el cuadrito, deben ser muy específicos en fuentes, de dónde sacaste la información y qué es lo que estás haciendo. Ahora, ojo con esto, chicos, ojo con esto, mucho oído. Es importante también entender que si estás hablando de Bodytech y de SmartFit, en este caso no sé de cuáles estás hablando, tranquila, pero Bodytech tiene menos, ¿cómo se dice? Menos sedes en el país que SmartFit, ¿no? En estricto rigor, uno diría, pues como Bodytech tiene menos sedes, digamos que sí es competencia directa, pero actualmente el nicho de mercado digamos que ha variado un poquito en términos de que Bodytech se dejó de pronto, no utilizó las estrategias que debía utilizar, digámoslo así, y entonces llega esta cadena brasileña y pues nada, coge a esta cadena colombiana y pues no la deja seguir en el crecimiento que venía. Yo por eso les digo que bien interesante es que ustedes puedan hacer, ¿qué? Investigación de sector. O sea, no se basen también en una empresa o en otra, sino en el sector. Y esa también les va a dar otra luz de lo que ustedes están necesitando. Claro que les va a dar luces el crecimiento en el sector. Entonces, también es válido lo que estás diciendo. Lo importante es que tengan las fuentes bien claritas, ojalá inclusive yo muchas veces a mis estudiantes les digo, ojalá pudieran poner inclusive el enlace de donde sacaron la información, eh, o por lo menos una fuente clara, ¿no? De dónde fue que obtuvieron esa información para entender bien el por qué. ¿Listo, Diana? Ah, ok, esa era la otra pregunta que le iba, adiós, esa era la otra pregunta que le iba a hacer, que si podía colocar la referencia como tal del artículo donde estoy Sí. sacando A información. mí me gusta mucho, eso sí es mucho de docente, ¿no? Pero la verdad es que es bien interesante que podamos de una manera u otra, pues tener esas fuentes claras. Acá estoy viendo y bueno, acá veo varios que me dicen que de pronto a veces no hay realimentación de los avances del trabajo. Esto es importante, chicos, que ustedes se comuniquen con el director del programa en caso de saber, que es el doctor Aimer, que ustedes ya lo conocen, en caso de pronto no recibir realimentación del trabajo a tiempo. Ahora, ojo con esto, chicos, porque acá también hay que aclarar algo.
Y esto es bien importante, yo lo digo como tutora, porque yo soy tutora, puedo cometer a veces errores, aunque yo trato de ser muy cumplida con mis realimentaciones, y es que uno le solicita que los trabajos vengan un poco más avanzados y realmente que lleguen a un punto donde me permitan a mí como tutora hacer realimentación, porque si tú estás enviando continuamente partes muy pequeñas, es muy difícil que yo como tutor, ¿sí? Pueda, digamos, hacer esa realimentación como debe ser. Miriam, te debo tu pregunta, voy a terminar mi exposición y en 10 minuticos que terminemos, con muchísimo gusto. ¿Te parece? Para poder terminar en este momento. Y ahí sí, a la final, les respondo todas las preguntas. ¿Les parece? Entonces, Sí, señora. sí, señora, gracias. Muchas gracias, Miriam. Listo. Entonces vamos, chicos, nuevamente nos venimos por acá y sabemos que hay otros indicadores que son indicadores que no es que sean, a ver, digamos que los principales sí van a ser siempre van y TIR, pero hay otros indicadores que también soportan o que también nos ayudan en la toma de decisión. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de PRIM, en su más básico o en lo más, ¿cómo se dice? Lo más sencillo del concepto de PRIM, ahí lo que estamos viendo es en cuánto tiempo se devuelve la inversión. Entonces uno diría, esto tampoco es pues de dejar a un lado. Porque, ¿qué pasa? Un proyecto que pasa y pasa el tiempo y yo no sé si en qué momento se va a devolver o me va a devolver por lo menos esa inversión, pues digamos que no tengo la información completa. Entonces el PRI es un indicador complementario y acá hay un pequeño ejemplo y es que si invierte 100.000 pesos en un proyecto y este le devuelve 25.000 pesos por año, el PRI pues simplemente son 4 años. ¿Sí? Entonces miren que en su expresión más sencilla, esto es el PRI. ¿Qué pasa cuando el PRI es descontado? O otro indicador que vemos también allí dentro de nuestro, Profe, qué de pena, nuestro, se estaba sí. compartiendo pantallas que Ay, no veo. no. Ay, Estela, gracias, gracias por recordármelo, te agradezco mucho, mucho, mucho. Acá está Vale, y profe. discúlpenme. Muy linda, gracias. Entonces, miren que acá lo que estábamos diciendo es esto. Entonces, en su expresión más sencilla, el PRI simplemente es esa inversión que nosotros hacemos, cuánto me está devolviendo al año, es decir, en cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión. Y, por ejemplo, acá, pues simplemente es decir, cuánto fue la inversión y los flujos o cuánto me está devolviendo al año y así, entonces llego que son 4 años, ¿cierto? Que si es un aspecto decisivo para decir si invierto o no en un determinado proyecto, pues no, esto debe ir acompañado, o sea, el PRI no es un indicador que él solito me diga, ah, no, yo con el PRI tomo la decisión, no, no. Este es un indicador complementario, está bien entender cuándo voy a tener esa devolución, pero eso no quiere decir que sea un indicador que lo pueda manejar solito porque no es la base para tomar una decisión. ¿Listo? Acá simplemente sé, pues, que son 4 años. ¿Qué pasa si es PRI descontado? Entonces acá aumenta, digamos, en cierta medida los datos que tengo que manejar, pero eso no quiere decir también que sea difícil. Todos estos datos, y además a ustedes se los están dando, eh, entre comillas, sencillos. Acá el trabajo es más de interpretación. ¿Cierto? Porque las plantillas pues vienen completas o más bien muy, muy completas. Claro que ustedes tienen que hacer un esfuerzo ahí también, ¿no? Pero acá, por ejemplo, el PRI descontado en términos sencillos también es yo saber cuál es mi inversión inicial. Acá entran los flujos de caja, pero además los flujos de caja descontados. ¿Qué significan flujos de caja descontados? Ustedes se están dando cuenta que lo que yo prácticamente estoy haciendo acá, pues es traerlos otra vez a cierto, al año cero. ¿Sí? Si está en el año 1, pues yo lo tengo que elevar a la 1, en el año 2 a la 2, en el año 3 a la 3. Y miren que después, sumando esto, se acumula hasta llegar a esa inversión inicial para calcular entonces el PRI descontado. Entonces, básicamente es eso. Acá lo que tenemos en cuenta es cómo cómo descontar esos flujos de caja y traerlos a cero. ¿Sí? Ese es el PRI descontado también. Entonces, miren que acá tenemos
¿De qué depende que el PRI, digamos, me dé unas luces más importantes o entienda yo si el PRI es esto viable o no? Entonces, miren qué es, si el PRI es menor a la duración del proyecto, el PRI es viable el proyecto. Claro, porque estoy diciendo, me estoy recuperando la inversión antes de que se acabe el proyecto. Imagínense donde no fuera así. Y el PRI descontado, pues es lo mismo. O sea, el PRI descontado idealmente debe ser menor o igual a la vida útil del proyecto. De lo contrario, pues digamos que el indicador pues no está tan bien. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, tenemos un proyecto y pasa el tiempo y ni siquiera, digamos, veo que se esté devolviendo la inversión? Pues entonces ahí empieza a flaquear un poco el proyecto. Ojo con esto, porque esto como les digo, se debe analizar, por ejemplo, con el VPN y con la TIR en conjunto. O sea, son indicadores que son complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, un poco es eso para entender pues que el PRI básicamente es en qué momento, tanto el PRI normalito como el PRI descontado, cuánto demora en devolverse esa inversión que yo estoy invirtiendo en determinado proyecto. Acá entonces, chicos, ya cuando nosotros vamos a calcular, a propósito, ahí también está el BAUE, que básicamente se calcula con la función pago, ¿cierto? Y estos cálculos se hacen directamente usando las funciones financieras de Excel. Entonces, miren, BPN, TIR y pago. Vean, BPN o vea acá. Y miren que acá, pues claro que se le tiene que restar la inversión para que les dé el TIR, que básicamente es coger los flujos de caja y simplemente aplicar esa función. Acá también tenemos el IR que se los estaban pidiendo y es el BPN sobre la inversión, ¿sí? Y el pago, que es para calcular el BAUE, el PRI, la inversión sobre el BAN por el número de periodos y el PRI descontado. Ahí a ustedes, digamos, si quieren, les retiro esto acá, si quieren tomarle el pantallazo, ahí de por sí ya se les está dando, digamos, un poco esas fórmulas con las que deben trabajar. ¿Qué es lo interesante y lo importante, chicos, de todo esto? Porque finalmente ustedes pues encuentran cuáles son los cálculos o cuáles son las funciones o cómo hacen para calcularlo y nosotros mismos les damos a ustedes pues estas ayudas para que ustedes lo hagan. Pues básicamente es esa toma de decisiones, eso que ustedes tienen que analizar. Es ahí donde nosotros pues vamos a realmente a poner especial atención en lo que ustedes nos están entregando, porque finalmente la parte numérica, pues como les digo, es algo que seguramente ustedes ya llevan adelantado, que ustedes por los CIPAS, ¿m? Nosotros sabemos para qué tenemos cada momento. Los CIPAS generales son para una cosa, las web conferences para otras, y este CIPAS es más para aclarar algunos términos, pero ya con todos estos ejercicios que inclusive son bastantes, las web, las repeticiones de los CIPAS y todo esto, ustedes ya tienen los elementos y acá lo primordial, vuelvo y les repito, es hacer un buen ejercicio de análisis, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Vale? Para que ustedes lo tengan claro. Entonces, básicamente es eso. Y vean que también les dicen cómo se debería de interpretar o les damos una pista de cómo se debería de interpretar. Entonces, decimos, el PPN debe interpretarse en términos de agregación de valor económico, es decir, que me agregue ese valor económico. ¿Se acuerdan que ya lo tratamos y dijimos, bueno, que si el PPN es mayor, es igual a cero, que si es mayor que cero, mayor que uno, perdón, o menor que uno? Que si la TIR, si yo la comparo con el costo de oportunidad, ¿qué significa? ¿Sí? Que el pago en términos de flujo de caja anual uniforme equivalente, es decir, el flujo de caja que se espera que genere el proyecto, ¿sí? Y de ahí en adelante, lo que vimos, entonces, inclusive la IR, que debe interpretarse en términos de pesos recibidos por cada peso invertido. Entonces, ¿cuántos pesos estoy recibiendo por cada peso que estoy invirtiendo? ¿Mm? Entonces, en ese caso, el IR pues debe ser mayor a uno también, por lo menos uno, ¿cierto? Y si no, pues entonces tampoco es viable. Y en el caso de PRI y PRI descontado, es cuánto tiempo,
se va a demorar el proyecto en cubrir la inversión y en que genere, pues, digamos, realmente empiece a generar ingresos como sí, como tal, no solamente cubriendo la inversión. ¿Listo, chicos? Em, entonces, hasta acá, digamos que está la presentación y era un poco lo que les quería mostrar, nuevamente ratificando el tema del análisis de mayor importancia dentro de sus trabajos, porque pues realmente es ahí donde está la diferenciación. ¿Listo? Ahora sí, escucho a Miriam, que tenía la mano levantada. Sí, señora, buenas noches para todos, muchas gracias. Profesora, pues la verdad es que yo estoy un poco preocupada porque yo no sé si es que yo no sé hacer bien la búsqueda, pero yo he encontrado como los datos, pero yo encuentro, pues lo del gimnasio, si me aparece lo del que Ujú, se nos estaba hablando, que es el ujú. que como está en primer lugar El aquí. SmartFit, sí, señor. Sí, el Smart Fit, Ajá. sí, sí, pero entonces yo encuentro como datos de años anteriores, pero yo no encuentro, por Ujú, ejemplo, del año pasado. Y una compañera de las de mi grupo, pues ella ya sí. participó en el foro y ella dejó unos datos, pero, y Ujú. dejó los links de donde los sacó, pero yo mirando los datos que ella dejó corresponden a ese gimnasio, pero en Perú. Yo ya me di cuenta Mm, que ella tomó, fue eso, ahí aparecen los tres datos bien especificados y todo, pero ya me di pero cuenta de Perú. que son de Ajá. Perú. Entonces, Sí, y pues eso sí es importante. Ujú. yo estoy Miriam, como sí, preocupada, no señora. sé si es que no sé buscar bien, profesora. A ver. Bueno, tranquila, no te preocupes, Miriam. Bueno, mire, yo quiero decirles, y creo que el profe Juan Carlos también les había aclarado, que hay otra fuente que es importante y que hoy día debemos utilizarlas, porque es que ya taparnos los ojos y decir que no existen, pues es bobada. ¿Y cuál es esa fuente? La inteligencia artificial. Miriam, ¿tú sabes utilizar Es que, ChatGPT o alguno de esos? es que yo nunca, pues profesora, qué pena, ahí mi nieta me ha tratado de explicar nomás cómo utilizar Yo un sé, Miriam. Excel y eso, y yo hasta el Ay, Miriam. momento nunca he utilizado una inteligencia artificial ni nada, entonces no tengo ni idea cómo es y cuando Bueno, mi nieta tenga el tiempo tranquila, Miriam. Bueno, Miriam, mira, primero te felicito por ese esfuerzo que estás haciendo y porque, mejor dicho, yo me muero de alegría de escucharlas a ustedes, mejor dicho, soy feliz. Miriam, hagamos algo. ¿Quién es tu tutor? ¿Sabes quién? es Juan Carlos, Ah, bueno, ¿quieres, sí, 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 es Miriam? verdad. Si quieres, hablo con el profe Juan Carlos y le digo que te saque un espacio especial para ti y te pueda colaborar. Ay, sí, por Seguro que favor, él sí, lo va a señora. hacer. Seguro que lo va a hacer porque él es muy lindo. Y si a él se le presenta algo, no te preocupes, nos conectamos las dos y yo te digo cómo utilizar. ¿Te parece, Miriam? Bueno, muchas gracias, sí, señora. Sí, señora, no te afanes que eso todo va a salir. Entonces, ya ahorita apenas terminemos, yo le digo que hay un estudiante de él que quisiera entender un poquito mejor cómo utilizar la inteligencia artificial, porque te cuento, Miriam, y les cuento a todos que esta también es una fuente. Ahora, ¿cómo deben preguntarle a la inteligencia artificial, chicos? ¿Cómo le deben preguntar? Pues deben decirle a la inteligencia artificial, sea ChatGPT o cualquier otra que ustedes utilicen, deben decirle que por favor les genere fuentes confiables, que les diga de dónde está sacando la información. Esto es viable y esto es una cosa que el profe Juan Carlos les dijo, y creo que varios les hemos insistido, y es, también es viable hacerlo de esta manera. Pídanle Sí, fuentes. sí. Pídanle fuentes, porque cuando tú entras a ChatGPT, Miriam, que no es más que un chat como el que utilizas tú cuando estás hablando con tu nieta o con cualquier otra persona, pues simplemente tú le tienes es que hacer muy clara la pregunta. Sí, y le tienes que decir, por favor, dígame el crecimiento del sector que corresponde a gimnasios, cuánto ha sido en los últimos años y deme las fuentes, de dónde usted está sacando eso en Colombia, en Colombia. Y de Ah, allí bueno, te sí. aseguro que vas a ir encontrando información, Miriam, sin lugar a dudas. Entonces, tranquila, voy a pasarte con el profe Juan Carlos. Si no está disponible él, digamos de aquí al lunes, entonces nos conectamos las dos el lunes sin problema. Yo te busco y te Bueno, por el tips. ¿Te parece? Bueno, bueno, chicos, muchísimas ¿alguien gracias. más? Con gusto, Miriam. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno.
Nada, chicos, les quiero agradecer muchísimo por estar acá. Había apagado mi cámara, no porque no quisiera que me vieran, lo que pasa es que me consume mucha memoria, o sea, no sé qué pasa con el internet y a veces se me traba mi presentación, entonces por eso a veces prefiero no dejar activa la cámara. Les agradezco mucho su participación, espero que les vaya muy bien. Y ante cualquier inquietud que ustedes vean que no puedan resolver con su tutor, que no debería ser así, no duden en comunicarse también con el doctor Aimer, que es el director como tal del módulo. Diana, señora. Profe, qué pena, discúlpeme, es que estaba Ujú. comiéndome algo y no podía hablar, qué pena. Tranquila, estamos en plena comida. Ujú. Sí, me comí al niño y me antojé. Claro que sí. Profe, voy a poner solamente un ejemplo así de lo que me acuerdo en este momento porque no tengo el computador prendido. Ajá, Si yo coloco sí. costo en el costo de ingresos, en el costo de personal y en el costo perdón, en gasto de personal y en el gasto en el costo de ventas, coloco un ejemplo, 30% en el otro 25% y en el otro 15%. Con esos Ujú. factores que yo coloco ahí, ya puedo irme a sacar los indicadores y una vez obtengamos esa fórmula general, con mis compañeras podemos empezar a trabajar las hojas, ¿sí? Sí. Ahora, es importante, Diana, que esa investigación, porque por ejemplo, tú acabas de dar datos que son, pues, como decir imaginarios, ¿sí? O que no están, Sí. porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es importante entender que los gastos de personal, por ejemplo, deberían ser más bajos, que el costo de ventas, si bien no está exactamente igual que los ingresos, tampoco es que esté tan alejado. Y sería interesante también, sí, cuando tú colocas estos datos, ya esos datos de por sí te deben ir dando las luces para después hacer los cálculos, porque de por sí a ustedes ya les están dando las otras cifras, si te das cuenta. Entonces ahí lo que va a hacer es como correr eso, con eso que tú estás poniendo, él te va a correr directamente y eso va a hacer que tu flujo de caja sea menos o más viable. Ojo con eso. Finalmente, tú puedes poner los datos que quieras, pero si no son datos como muy exactos, pues el flujo de caja sí se va a ver afectado y por ende los indicadores. ¿De acuerdo? Y entonces, y por ende, si Ahí los va, indicadores están afectados, tus análisis se van a afectar, ¿cierto? iba la segunda pregunta, porque en la hoja que nosotras tenemos para trabajar, en el año 3 el flujo de caja me va a dar negativo. Y ahí era, por eso era que yo le Ujú, preconsultaba VPN. En caso dado de que ese VPN me dé negativo, teniendo en cuenta que el flujo de caja en el tercer año me está dando negativo, ujú. me va a afectar igual negativamente y va a quedar relativamente bien porque sí está tomada bien la información. Ujú, de acuerdo. De todas maneras, digamos que puede ser que en el año 3 a ti te esté dando el beneficio neto negativo, por ejemplo. Fíjate en eso. El beneficio neto es diferente a lo que viene. Creo que les estoy compartiendo en pantalla. El beneficio neto puede ser negativo, miren, puede ser negativo. Y los préstamos también, pero miren, y miren que acá ya en todo caso en los ingresos totales, por más de que el beneficio en todo caso se ve reflejado de otra manera. Yo te invito a que volvamos a analizar indicadores, Diana, porque de todas Espere, maneras, espere, profe. Si su merced baja un poquito más, ahí donde dice ajá, estimación de flujo de caja libre, por sí, favor, qué pena con ajá. poquito, no veo. Mira que acá está dando solamente el primer año negativo y el segundo año da negativo, pero da negativo pues Eh, en una menor proporción, ¿cierto? ahí, parece ahí. Hice Ujú, flujo de caja libre, entonces el primer año obviamente pues va a estar en negativo porque no hay caja. El segundo año está en positivo y perdón, el año 0 está en negativo, el año 1 está en positivo, el año 2 está en negativo, en la hoja que nosotras estamos trabajando. Entonces, esa parte me ujú. preocupaba porque sí o sí me va a incidir en algún punto ¿Estamos en los hablando del colaborativo o estamos hablando de colaborativos. del colaborativo? Sí, Ahí, mira, señor. sí, yo lo que creo es que de pronto deben analizar, hacer un análisis, digamos que en este momento no me corresponde entrar a mirar
específicamente qué indicadores tienen ustedes, pero yo les diría es que vuelvan a revisar las ventas, el costo y los gastos, ¿sí? Porque puede ser que tengan unos gastos muy elevados, ¿sí? Y esto aparentemente no afecta, pero sí afecta mucho. Lo que su merced me dice está bien, pero entonces está en negativo sin ponerle valores, sin ponerle ningún porcentaje. Ah, pero Me no. siguió dando negativo y el porcentaje de, pues porque yo le puse como unos valores estimados, yo dije, bueno, voy a colocar aquí, voy a mirar a dónde me afecta Ujú. para mirar a sí mismo qué va pasando a medida que voy llenando los datos. Y el Bueno, porcentaje está, ujú. Bueno, hay yo te porcentajes que no están aconsejaría en algo. Bueno, yo te aconsejaría algo porque digamos que ya es como más de mirar al detalle tu plantilla y yo lo que te diría es pues nada, o sea, ya envíenle, no sé si ya lo han hecho a su tutor para que directamente pues él les pueda como realimentar, dar una realimentación de lo que puede estar pasando, sí, para que entre al detalle y revise, digamos, valor por valor a ver qué será, si te parece, Diana. Digamos que ya con lo que vimos hoy, con lo que han visto del profe Juan Carlos, con todas los IPAs y con toda la web conference y todo lo demás, sí tenemos elementos, yo creo, suficientes ya, pero tienes razón, puede haber algo numérico que no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, lo ideal acá, pues es que ya ahora sí se vayan a donde su tutor y sea alguna cosa como más específica. Recuerden que nosotros también debemos estar a disposición en unos momentos determinados, entren y revisen porque muchas veces nos pasa a nosotros los tutores que estamos conectados o tenemos la obligación de estar conectados en unos determinados momentos para atenderles dudas ahí, en el instante. No sé si saben eso. Y eso se hace a través de Teams. Y a veces no se conectan. O sea, uno espera que se conecten o que hagan preguntas directamente por ahí y no las hacen, chicos. Entonces, también, o sea, ese también es otro medio, que ustedes se conecten por Teams y que le puedan generar al tutor ahí en línea, que es un acompañamiento sincrónico, pues más respuestas a esto, ¿no? Entonces, es bien importante que lo hagan y que antes de pronto de juzgar o que de pronto no me están realimentando o eso, pues sí podamos primero indagar bien a ver si es que no estamos utilizando los medios, ¿vale? Porque yo creo que todos somos muy comprometidos en eso. Listo, chicos. Yo quiero comentar Eh, algo, profe. no, pero de ujú. todas maneras, Aprovecho. muchísimo Disculpen un momento, chicos, aclararle ahí, aprovecho. nosotros sí ya tenemos claro que el profesor sobre el trabajo no nos va a dar oportunidades, que el sobre el trabajo no nos retroalimenta nada. Nada, si nosotros teníamos las mil dudas. Pero muchísimas gracias, de verdad. Me dio una luz más de lo que ya tenía en dudas, profe. Muchísimas gracias. Aprovecho para comentarles nuevamente muy buenas noches. Acabo nuevamente de conectarme porque estaba yo en otra clase. Entonces aproveché estos últimos minuticos con respecto de pronto a las dudas que se estaban presentando, que de pronto puede haber confusión con las cifras que se están generando. Es importante aclararles que la consulta que se estaba haciendo referente al gimnasio puntualmente era sobre esos principales indicadores del ingreso en lo que tiene que ver con los aumentos en los costos o en las ventas, en los costos de personal, y en los otros gastos que se están presentando, ¿sí? Que son totalmente diferentes al resto de la data numérica que ustedes ven en el ejercicio. El ejercicio, la plantilla de por sí trae unos estados financieros que son unos estados financieros X. Esos estados financieros no son del gimnasio. La consulta era referente al gimnasio donde se dan esos porcentajes arriba. Entonces, ahí es donde se genera un cruce que dependiendo de esos porcentajes, esos estados financieros que ya trae la plantilla automáticamente cambian. Y el ejercicio al desarrollarlo, pues dependiendo de los datos de forma automática que haya generado y haya traído la plantilla, pues son los ejercicios, a algunos les va a dar que el proyecto es viable y a otros que el proyecto es no viable, pero tengan claridad que no tienen una relación directa esas proyecciones que ustedes encontraron de gimnasio con la data que ya había de los estados financieros ahí en la plantilla. No tienen relación lo uno con lo otro, es decir, esos estados financieros no son del gimnasio, solamente los indicadores que ustedes están encontrando. Entonces, por eso empieza a variar toda esa data y lo importante aquí es que, más allá de que la data sea positiva, sea negativa, es mirar
el análisis que ustedes hacen, que Creo. ustedes sepan realizar las Qué fórmulas mamera. y que Ay, sí, realmente porque tengan dan esa como dos lambones capacidad, ahí en la puerta. realmente tengan ustedes la capacidad de hacer ese análisis y de poder efectivamente tomar una decisión argumentada. Gracias, profe, por la claridad. Muchas gracias, Entonces, tutor. creo que ha quedado muy claro entonces el tema. Gracias por su apoyo. Y pues nada, profe, yo también ya tengo clase, entonces les agradezco mucho su asistencia, su permanencia, el desarrollo, sus preguntas y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche, bendiciones, profe Nidia, muchas gracias, Dios te bendiga, muy amable. Hasta Igual, pronto, gracias a ti, bendiciones profe. para todos, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, que estén. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profes. Con gusto. Ahí ya detuve la grabación.